Hola, hola, ¿qué tal amigos? Te doy la bienvenida a este video. Mi nombre es Andrés Valenzuela. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo tú puedes vender en Amazon desde Alibaba. Vamos a estar viendo cómo puedes comprar los productos, elegir un proveedor confiable para enviar tus productos directamente a los almacenes de Amazon. Así que te aseguro que es información de mucho valor, realmente vas a aprender bastante. Así que sin más preámbulo, comenzamos con el tutorial. Pero antes de comenzar amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con este video. Recuerda que el índice te lo estaré dejando en el comentario fijado y también en la descripción de este video para que puedas ir al tema que más te interesa. Si eres principiante, te recomiendo ver el video hasta el final. Recuerda que el video se llama cómo tú puedes vender en Amazon desde Alibaba, y la razón por la cual se llama así es porque vamos a estar viendo cómo tú puedes enviar directamente tus productos de Alibaba directo a los almacenes de Amazon. Entonces es una excelente oportunidad para que tú puedas aprender. Sin más preámbulo, vamos con el video. Todo este proceso, recuerda que los productos no van a pasar por tus manos, sino van a llegar directamente a los almacenes de Amazon. Entonces vamos a estar viendo todo este tema en detalle, pero en resumen realmente de esto es que trata el negocio. Simplemente no pasar por tu domicilio, no pasar por tu hogar, sino directamente de Alibaba, directamente de China, enviar todos los productos a los almacenes de Amazon para que ya se puedan recibir esos productos. Amazon los recibe y posteriormente en algunas horas o en algunos días tú ya vas a tener todo tu inventario listo para que puedas vender en la plataforma de Amazon. Y bueno, primero que nada vamos a estar viendo los planes y los precios que actualmente Amazon maneja para que tú te puedas registrar en Amazon Seller Central y puedas comenzar a vender aquí en Amazon. Recuerda que en este caso yo me encuentro en México y estamos viendo los planes para México, pero si tú estás en otro país, simplemente pon en Google Amazon Seller Central para que se pueda abrir la página de tu país, ¿ok? Recuerda que también está Estados Unidos, que es el que vemos aquí. Y entonces vamos a comenzar. Acá en la parte de arriba dice cuánto cuesta y nos da la descripción generales de costos. Tenemos el plan profesional de ventas. Recuerda que es una suscripción mensual. Este plan profesional de ventas te va a permitir vender cualquier producto y prácticamente es ilimitado. Tú puedes vender 100, 200, 300 productos, cualquier producto. Recuerda que vas a estar pagando en este caso en México la cantidad de 600 pesos al mes. Recuerda que sería más tarifas por referencia. ¿A qué se refiere por las tarifas por referencia? Significa que cada que vendes un producto, Amazon se lleva una comisión, ¿ok? Entonces recuerda, acá nos dice los beneficios del plan. Te invito a que lo puedas leer. También por ahí te dejo en el comentario fijado el enlace para que puedas venir a leer todas las especificaciones. Entonces acá igual tenemos las tarifas por referencia que te comentaba anteriormente, que es por cada producto que tú vendas. Acá nos da lo que sería el porcentaje aproximado. Por ejemplo, en la categoría de productos para bebé te van a estar cobrando entre un 8 a un 15% por cada producto que tú vendas. Por ejemplo, categoría de cámaras y fotografía te van a estar cobrando un 10% por cada producto que vendas. Aquí está la categoría de ropa, zapatos y accesorios, un 15%. Electrónicos te cobran un 10% por cada producto. Alimentación un 8% a un 15%, hogar un 15% y así sucesivamente. Entonces las tarifas son estas que vemos en pantalla. Recuerda que puede variar dependiendo del producto y recuerda que el plan que ese se está pagando de forma mensual sería esta cantidad al momento de grabar este video de 600 pesos mexicanos
al mes. También recuerda que si estás en Estados Unidos, igual la tarifa cambia. En este caso cuesta $39.99 al mes. Igual incluye las tarifas, en este caso que Amazon cobra por cada producto que tú vendas. Ahora aquí viene un tema muy importante. Vamos a estar viendo cuáles son los requisitos necesarios para que tú te puedas abrir una cuenta de vendedor en Amazon. Ok, aquí el mismo Amazon nos dice que para que tú te puedas registrar tienes que tener la siguiente información, lo que es el nombre, dirección e información de contacto de tu empresa. Recuerda que si no tienes una empresa, por lo menos aquí en México, puede ser tu RFC como una persona física. También en Estados Unidos, si te quieres abrir una cuenta y no tienes una empresa como tal, también no hay problema, puede ser tu nombre, el nombre de tu empresa, ok, no necesariamente tiene que ser un nombre de marca como tal. Igual acá nos dice que necesitamos una tarjeta de crédito o débito con una dirección de facturación válida. Entonces, muy importante que la dirección de la tarjeta de crédito o de débito siempre deben de coincidir, de lo contrario tu cuenta no te la va a aceptar Amazon. Lo que es las direcciones deben de coincidir en todos los documentos, porque si no, no vas a poder abrir tu cuenta, te la van a estar rechazando. Igual lo que es un número telefónico en el que te puedan contactar durante el proceso de registro y información de identificación de tu empresa. Entonces todos estos requisitos lo tienes que cumplir a fuerzas, porque de lo contrario no vas a poder abrir tu cuenta. Entonces muy importante, recuérdalo siempre, todas tus direcciones tienen que coincidir con tu tarjeta, con tu identificación y también en este caso de México con tu RFC o también la dirección de tu empresa, muy importante. Y bueno amigos, para que tú te puedas crear una cuenta en Amazon, te vas a ir a Google y vas a escribir Amazon Seller. En este caso yo estoy en México, por eso escribí México, pero si tú estás en otro país, por ejemplo Estados Unidos, puedes escribir Amazon Seller USA, ok. Vamos a darle clic al primer resultado y nos va a mandar a la página principal de Amazon Seller Central. Aquí tenemos este botón de color naranja que dice regístrate. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic nos manda a esta ventana. En esta ventana le tenemos que dar clic a este botón que dice crea tu cuenta de Amazon, ok. Vamos a darle clic y aquí podemos poner nuestro nombre, correo, contraseña y volvemos a escribir la contraseña. Por último, clic en siguiente. No voy a estar indagando mucho en el proceso de registro, ya que yo te he grabado dos videos. Hay un video en donde enseño cómo tú te puedes abrir la cuenta en Amazon Seller exclusivamente para México, y tengo otro video en donde te explico cómo tú te puedes crear una cuenta en Amazon Seller si estás en Estados Unidos. Entonces te los dejo en la descripción de este video para que los puedas ver, ya que ahí explico detalladamente todo el proceso. Es muy importante que lo puedas ver para que también estés preparado y sepas qué poner en cada sección que te pide Amazon. Ahora el siguiente paso que tú tienes que hacer una vez que ya tengas creada tu cuenta de Amazon y también que sepas el producto que tú vas a comprar, nos vamos a alibaba.com para que tú puedas comprar el producto y enviarlo directamente a los almacenes de Amazon. Recuerda que aquí en Alibaba lo primero que tú tienes que hacer es crearte una cuenta. Vas a darle clic a este icono de persona que te estoy enseñando con la flecha donde dice Join Free. Aquí te va a mandar a que te puedas crear una cuenta. Simplemente rellenas lo que sería el formulario para que puedas crearte la cuenta y listo. Una vez que te crees la cuenta vas a iniciar sesión. Ahora, la siguiente configuración que vamos a estar haciendo es que la plataforma la puedas poner en inglés. Acá donde dice lenguaje vas a poner inglés y moneda lo vamos a estar dejando en dólar americano. También acá donde dice Ship to vas a elegir en este caso tu país. Si vendes en Amazon México vas a elegir México. Si estás en México pero vendes en Amazon Estados Unidos vas a elegir Estados Unidos. O también si estás en Estados Unidos y vendes en Amazon USA también pones Estados Unidos. Depende a qué almacén de Amazon lo vas a estar enviando tu producto. Ahora, para que nosotros podamos elegir proveedores de confianza es muy importante que nos fijemos en los siguientes puntos. Lo primero que hay que hacer es buscar el producto. Aquí en el buscador vamos a ponerlo en inglés. Yo voy a estar buscando una cama para perros. Recuerda que cuando pongamos algo en el buscador también Alibaba nos va a estar recomendando productos
que normalmente se venden muy bien. Ahí como puedes ver, Alibaba también está recomendando varios productos. Entonces vamos a darle clic en buscar y aquí ya nos va a aparecer lo que serían algunos productos que actualmente se venden en la plataforma. Recuerda que nunca nos tenemos que ir por el precio porque sería un error. Recuerda que para que tú puedas comprar con un proveedor nunca te tienes que fijar solamente por el precio y ya porque te da un precio barato por eso vas a comprarle, ¿ok? Eso no debe de ser así. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que aquí en la izquierda tenemos este filtro que dice Trade Assurance. Este filtro va a proteger tu compra por cualquier detalle. Alibaba te va a estar protegiendo y te puede regresar tu dinero. Entonces es muy importante que cada proveedor tenga este sello de Trade Assurance. Después vamos a estar activando este otro sello que dice proveedor verificado. También es muy importante que sea un proveedor verificado dentro de la plataforma para que de esta manera igual nos podamos respaldar con Alibaba por medio del Trade Assurance. Entonces vamos a activar este filtro y después activamos el otro filtro de proveedor verificado. Entonces aquí como puedes ver ya se va acortando la lista de proveedores, pero son proveedores que están verificados y que también tienen lo que sería el sello de Trade Assurance. Y bueno amigos, a continuación el otro punto en el cual nos tenemos que fijar siempre para elegir un proveedor es la experiencia que el proveedor tiene en la plataforma. Como puedes ver aquí me aparece que está verificado, pero este proveedor solamente tiene 2 años en la plataforma. Entonces yo no te recomiendo trabajar con proveedores que tengan 2 años, por lo menos trabajar con proveedores que tengan 5 años para arriba, porque de esta manera te aseguras que es un proveedor que tiene experiencia. Aquí como puedes ver tenemos este otro proveedor que tiene 5 años en la plataforma y aquí viene también otro punto muy importante. Tenemos estos diamantes naranjas, ¿ok? Estos diamantes naranjas significa que el proveedor ha tenido muy buenas ventas durante los últimos meses, lo cual está muy bien porque significa que las personas le están comprando el producto. Recuerda que si el producto saliera de mala calidad, pues la gente ya no le compraría a este proveedor. Entonces como puedes ver, este proveedor podría ser una muy buena opción ya que está verificado, tiene 5 años y además tiene lo máximo de diamantes, que son 5 diamantes. Por lo menos yo te recomiendo un diamante para arriba. Si seguimos bajando, como puedes ver, este proveedor tiene 5 años y 2 diamantes y así podemos ver, este proveedor tiene 8 años, lo cual está muy bien, y tiene 4 diamantes. Igual podría ser una muy buena opción. Ahora aquí también viene otro punto muy importante. Como puedes ver, aquí vemos esta estrellita y acá nos está marcando que tiene 5.2 de calificaciones, lo cual está muy bien. Yo recomiendo un proveedor de 4.5 para arriba. Si nosotros le damos clic aquí, podemos ir a ver el perfil de este proveedor para ver qué opinan las personas. Entonces como puedes ver, aquí tenemos el logo de una empresa que se ve que está dedicado a vender productos para mascotas y como te puedes dar cuenta, acá nos está poniendo que el 100% de las personas han dado 5 estrellas. Esto hay que checarlo bien ya que solamente tiene poquitas review, entonces puede ser falsificado muy rápido. Entonces muy importante esta parte. Generalmente te puedes fijar que tengan 50, 100 reviews para arriba para que de esta manera pues sean calificaciones verdaderas. Entonces como puedes ver, ahí podemos ver que cada modelo que ellos venden, al parecer a las personas les ha gustado lo que han comprado. Entonces puedes checar también el perfil del vendedor para checar el producto, también checar la calidad. Entonces puedes seguir buscando. Por ejemplo, vamos a hacer la prueba, supongamos con este producto, vamos a darle clic aquí. Cuando ya tú decidas que quieres comprar con ese proveedor, recuerda que por lo menos tienes que cotizar con 5 o 7 proveedores para que puedas decidir cuál te da la mejor oferta. Entonces muy importante, no solamente te quedes con el primer proveedor. Aquí cuando tú le das clic a la ficha del producto, pues es muy importante que revises todas las imágenes y también en la parte de abajo revisa lo que es el overview, todas las especificaciones del producto, de qué material está hecho, etcétera. Recuerda que también puedes comprar lo que sería una prueba del producto, es decir, comprar solamente una pieza por si tú te lo quieres mandar a tu casa y quieres testear el producto, quieres revisar que realmente sea la calidad que
estás buscando antes, por ejemplo, de comprar 50 piezas o 40 piezas y enviarlo a los almacenes de Amazon, puedes hacer esta parte para que confirmes que realmente es la calidad que estás buscando. Entonces aquí pues vemos lo que sería el precio sería de 2.84 a 8.10 dólares, y acá nos está diciendo que la mínima orden son de 100 piezas, ok. Igual si tú lo quieres con tu logo, acá nos pone customization, y para que te lo puedan poner con tu logo serían por lo menos un pedido de 1000 piezas, ok. Igual como puedes ver acá nos dice protección, está protegido por Trade Assurance, lo cual es bastante importante. Entonces asegúrate de haber leído toda la ficha del producto, la descripción, etcétera. Y una vez que tú ya hayas leído todo y estés seguro que le vas a comprar a ese proveedor, ahora sí viene el siguiente punto. El siguiente punto es que tú puedas iniciar a negociar con el proveedor chino, ¿ok? Aquí hay un botón de color naranja que dice Contar Suplir, le vas a dar clic y se te va a abrir una ventana del chat. Aquí como puedes ver se nos abrió la ventana y tenemos que escribirle al proveedor chino lo siguiente. Aquí te lo he puesto: hola, me interesa comprar 50 piezas de este producto, me puedes cotizar el costo de envío para México y el código postal. Es muy importante ponerle esta parte. ¿Por qué razón? Porque si no le pones para dónde, no te va a poder cotizar bien. Recuerda que debe de estar en inglés, y vamos a pegarlo aquí en este chat. Ahora aquí viene algo muy importante. Supongamos que tú quieres que te manden una prueba, aquí sí le puedes poner tu domicilio, pero recuerda que en dado caso que tú quieras que este producto te lo manden directamente al almacén de Amazon, ahora es muy importante que nos vayamos a nuestra cuenta de Amazon Seller, y en esa cuenta de Amazon Seller nosotros tenemos que realizar un envío del producto para que de esta manera podamos saber a qué centro de almacén podamos enviar el producto, ok. Entonces para esto es muy importante la comunicación con tu proveedor en China, ok. Es muy importante esta parte. Ahora es muy importante también que tú a tu proveedor le puedas comentar que es para vender en Amazon, ok. Ahora, y aquí es muy importante, pon mucha atención antes de que tú puedas acceder a tu cuenta de Amazon Seller y hacer el reabastecimiento de inventario, para que sepas a qué centro lo vas a estar enviando desde aquí, desde Alibaba. Es muy importante que a tu proveedor le puedas preguntar esto que estás viendo aquí. Le vas a preguntar: el producto lo quiero para vender en Amazon. Por ejemplo, supongamos quiero 50 piezas, me puedes indicar las medidas de la caja en las que vas a enviar el producto, ok. Me puedes indicar las medidas de la caja en la que enviarás el producto. Las medidas de las cajas son muy importantes porque Amazon te los va a estar pidiendo. Entonces supongamos que ellos las 50 piezas te lo ponen en una caja pequeña, ya lo único que tienen que hacer ellos es darte las medidas de la caja para que tú lo puedas ingresar en Amazon. Por eso es muy importante que le puedas comentar esto que yo te estoy enseñando. También acá le estás diciendo que son para ingresarlas en el sistema de Amazon, y también tu dirección desde donde enviarás el producto. Esto también es muy importante porque ellos te pueden dar el almacén o también te pueden dar la dirección desde donde te van a estar enviando el producto, porque esta dirección también tú la vas a estar ingresando en la plataforma de Amazon Seller, para que Amazon ya te pueda arrojar a qué almacén lo vas a estar enviando, y cuando Amazon te arroje el almacén al cual lo vas a enviar, tú se lo mandas aquí por el chat y le dices: mira, yo quiero que me mandes estos productos a esta dirección de los almacenes de Amazon. Entonces ya ellos lo pueden enviar. Vamos a estar viendo cómo sería esta parte de reabastecer inventario en tu Amazon Seller Center. Antes de continuar con este video, te recuerdo que tengo mi curso de cómo vender en Amazon de cero a experto, en donde vamos a ver todas las variantes que tú puedes comenzar a vender en esta plataforma. Pero no solo eso, si tú quieres vender en Amazon sin tener productos, así como lo escuchaste, también lo puedes hacer, y esta estrategia también la enseño en el curso. Pero no solo eso, también te voy a estar enseñando cómo puedes vender en Amazon
creando tu e-commerce completamente paso a paso. Así que te aseguro que es un curso bastante completo. Si de verdad quieres convertirte en un profesional vendiendo en Amazon, dale un vistazo a este curso, que también actualmente tiene un descuento que puedes aprovechar. Te dejo el enlace en el comentario fijado y descripción de este video. Y bueno amigos, pon mucha atención porque te lo voy a estar explicando paso a paso. Supongamos que ya tú quieres enviar un producto y generar la orden. Entonces recuerda que tenemos que irnos acá donde dice inventario, administrar todo el inventario, le damos clic y acá nos van a aparecer los productos, ok. Supongamos que yo quiero reabastecer este producto. Aquí donde dice modificar, ahí te lo estoy enseñando con la flecha, vamos a darle clic a esta flecha y se nos abren varios submenú, ok. Aquí amigos le tenemos que dar clic donde dice enviar o reabastecer inventario. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic aquí se nos abre para que nosotros podamos seleccionar la procedencia del envío. Como te comentaba anteriormente, aquí es donde nosotros tenemos que poner la dirección desde donde se está enviando el paquete, lo cual quiere decir que tú vas a poner la dirección de la fábrica de China. Entonces tú por el chat le tienes que preguntar al chino lo que te comenté anteriormente, le tienes que preguntar dame una dirección desde la cual vas a estar enviando el paquete para que yo lo pueda agregar al sistema de Amazon. Entonces aquí donde dice procedencia del envío tienes esto que dice enviar desde otra dirección. Aquí tú le tienes que dar a clic. En cuanto le das clic aparece esto que dice agregar contacto y vas a darle clic aquí. Y aquí como puedes ver ya vas a ingresar lo que es el país, nombre de la compañía, que eso es opcional, full name, también la dirección, el estado, lo que es el código postal, etcétera. Todo esto te lo va a estar brindando la compañía china. Recuerda que también lo que puedes hacer es mandarle una captura de pantalla y decirle, sabes que proporcioname todos estos datos que me pide Amazon. Vamos a continuar acá donde dice sitio web destino. Recuerda que puedes elegir México o Estados Unidos dependiendo donde estés vendiendo. También detalles del empaque, donde dice información o acción. En este caso este producto no requiere preparación, pero en dado caso que requiera preparación, Amazon te lo va a estar poniendo y tienes que elegir si requiere o no requiere preparación. También acá nos dice cajas, el número de cajas y nos dice unidades. Aquí donde dice unidades, por ejemplo, si cotizamos productos de estos, vamos a poner ahí la cantidad de 50. Entonces, como puedes ver, aquí ya puse unidades 50. La caducidad en este caso me la pide para este producto y vas a darle clic donde dice listo para empacar. Y listo, como puedes ver aquí nos aparece esta palomita de color verde y también acá nos está diciendo confirmar y continuar. Vamos a darle clic aquí en confirmar y continuar y aquí como puedes ver nos está diciendo que seleccionemos la fecha de envío. Aquí tú igual tienes que hablar con el chino para que te diga qué día lo va a estar enviando, porque esa sería la fecha en la cual tú vas a seleccionar. Supongamos que la va a enviar el 26 de enero, por ejemplo. Acá nos dice modo de envío, aquí vamos a dejar entrega de paquete pequeño y acá como puedes ver dice cantidad de envíos, dice 1 y aquí nos aparece ya lo que sería la dirección. Como puedes ver dice camino a Soyoacat, fraccionamiento Nueva Jerusalén, etcétera, ¿no? Y te da también el código postal. Esta sería la dirección de Amazon, ¿ok? Del almacén de Amazon. En este caso, obviamente un almacén de Amazon de México, pero si tú lo vas a estar enviando a Estados Unidos, te va a aparecer una dirección de un almacén de Amazon en Estados Unidos. Y esta dirección, amigos, tú la tienes que copiar. Simplemente agarras y copias esto, copiar y se la mandas al chino por el chat y le vas a decir esta dirección me vas a estar enviando lo que sería el paquete, ok. Y recuerda que más adelante vamos a estar imprimiendo lo que sería la guía para que el chino también se la pueda pegar. Entonces, como puedes ver, esta dirección es la que necesitamos. Después nos vamos más abajo, aquí nos dice seleccionar transportista. Recuerda que vamos a seleccionar transportista no asociado con Amazon, ok. ¿Por qué? Porque el chino lo va a estar enviando a través de la paquetería que él te cotizó. Entonces
entonces seleccionamos aquí, vamos a ponerle otro, ahí se seleccionó. Y es muy importante que aquí a la derecha donde dice tarifas totales te aparezca todo en 0, porque recuerda que pues el chino es el que te va a estar enviando y por eso tú le vas a estar pagando al chino, ¿ok? De aquí, como puedes ver, dice aceptar cargos y confirmar envío. Y ya nos manda a que nosotros podamos imprimir la etiqueta para que esa etiqueta se le pegue en la caja. Recuerda que la etiqueta tú se la vas a estar mandando al chino para que allá él se la pueda pegar a la caja y así cuando llegue a los almacenes de Amazon ellos lo puedan identificar. Aquí, como puedes ver, nos dicen imprimir etiquetas de caja. Tú simplemente le vas a dar clic en este botón que dice imprimir, se te va a abrir una nueva ventana como la que estamos viendo aquí y te va a aparecer esta etiqueta que estamos viendo aquí. Esta etiqueta tú simplemente la descargas, envíasela al chino y el chino se la debe de pegar en la caja para que Amazon pueda reconocer de quién es ese envío. Y listo, amigos, de esta forma tan fácil y tan sencilla ya prácticamente el chino te va a estar enviando tu producto directamente a los almacenes de Amazon para que tú ya puedas comenzar a vender en Amazon. Recuerda que tarda algunos días también en que el paquete llegue a las oficinas de Amazon, pero en cuanto llegue, recuerda que también Amazon tarda un poco en procesar tus productos dependiendo la cantidad de productos que sean, y ya en algunos días vas a poder ver ya el reflejo de tu inventario directamente en tu Amazon Seller Central. Vas a poder estar viendo absolutamente todos los envíos. Acá te vas a este apartado que dice envíos en espera y aquí vas a poder ver el estado. Ahí te lo estoy enseñando con la flecha. Como puedes ver, tengo uno cancelado, uno cerrado, uno cerrado. Cuando ya te aparezca cerrado es que Amazon ya lo procesó, y aquí en este botón de la derecha puedes ver el envío. Ahí, como puedes ver, dice ver envío, seguir envío, para que puedas ver por dónde va tu paquete. De esta manera tan fácil y tan sencilla puedes tú comenzar a vender en Amazon por medio de Alibaba. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.